Hay muchos idiomas en el mundo, pero dos idiomas de los más excelentes que hay en el mundo es el idioma griego y el hebreo, con que están escritos la Biblia que usted y yo tenemos. Son dos idiomas de los más completos que hay en el orbe, tanto en léxico como en profundidad. Entonces, hermano, usted y yo tenemos grandes bendiciones y una escritura de gran calidad. Por eso, hermano, a veces yo me enojo cuando usted lee mal, porque usted tiene, hermano, un manual revisado donde exalta a Dios y están leyendo ahí como si se estuvieran desinflando. Entonces, hermano, usted tiene ahí un excelente, hermano, material. Dice el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hay dos expresiones en este corto pasaje que están formadas por dos palabras. Una se llama en griego polímeros y la otra se llama polítropos. Usted sabe que el prefijo poli quiere decir muchos. Politécnico quiere decir muchas carreras técnicas. Políglota, que sabe muchos idiomas. Y polígamo, luego le digo qué quiere decir. El autor de Hebreos, hermano, quien escribe, que no aparece su nombre, se cree que fue por el año 84, muchos dicen que es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo para este entonces ya tiene 20 años de muerto. Entonces el autor de Hebreos creía que entendía que tenía que hablar con suprema revelación a sus oyentes, que son una iglesia que está escondida en Italia, y tenía que colocar la suprema revelación de Dios a la humanidad. Entonces sus palabras, sus escritos, están revestidos de revelación, pero encuentra un lenguaje sencillo para poderlo entender. Muchos no entienden el sistema del culto judío, y el de Hebreos lo explica muy bien, capítulo 6, 7 hasta el 10. Muchos no entienden el ministerio sacerdotal y él lo explica muy sencillo. Entonces aquí hay algo, hermano, que llama la atención, de que quien escribe la carta, que no aparece su nombre. No le busquen. Todas las epístolas que usted ve, dice ahí, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos, y aquí nada más dice epístola a los Hebreos. Le echan la culpa al apóstol Pablo. Por estilo no se parece nada como él escribía. Por puro estilo a ninguno de los apóstoles se parece el estilo. Entonces llama la atención de esta carta que este hermano, esta hermana, no sabemos, recibió una preparación en oratoria griega de primerísimo nivel. Usted puede ver a los políticos actuales, unos saben hablar bien y otros dan vergüenza. Hablan por ahí el presidente con faltas de ortografía, ¿sí o no? Cuando este se convierte a Cristo, no se deshace de su preparación académica, sino que esa habilidad que él tiene la usa para el servicio del Señor Jesucristo, y entonces usa ese talento de entender, de escribir, de expresarse para glorificar a Dios. Y usted y yo, hermano, debemos saber que cuando una persona se hace cristiana, nunca se le pide que abandone todos los talentos. Si alguien dice, este era experto en robar y tiene esa habilidad, eso se va a la basura. Pero si hay alguien, hermano, que tiene habilidades que pueden glorificar a Dios, que son honradas, que son dignas, hermano, entonces las meten al reino y Dios se glorifica. ¿Me están dando a entender? Entonces, hermano, siempre que nosotros llegamos, quien llega de estar en el mundo, por decirlo así, cuando llegan al Señor Jesucristo, dice, aquí está lo que tengo. Úsalo, Dios, usa mi vida, y si no te sirve, eso a la basura. Entonces, hermano, la idea básica de esta carta es que es el Señor Jesucristo quien trae la revelación completa de quién es Dios. Dios, hermano, cuando usted abre el Génesis, Dios se viene dando a conocer de una manera progresiva hasta cuando llega el Señor Jesucristo y dicen, así como es Dios, aquí está completamente. Entonces, hermano, estamos en el versículo 1, me gustaría que lo leyéramos todos. Versículo 1, capítulo 1, ya estamos ahí. Todos, dice Dios, todos. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
el escritor comienza haciendo una comparativa de el Señor Jesús con los profetas de una manera inteligente, y dice que Cristo vino al final de estos días, y entonces primero aclara que primero Dios habló por medio de profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Los judíos dividían todo el tiempo en dos edades: la presente, la porvenir, y entre esas colocaban el día del Señor como el juicio, no como el arrebatamiento, sino como el juicio. Y entonces ellos decían en su definición que la edad presente era totalmente mala y la edad por venir iba a ser la edad dorada o la edad de oro. Y entonces, hermano, así iba a pasar todo. Entonces este autor dice que en el antiguo pasado vinieron hablando los profetas como algo fragmentario, no como algo absoluto, sino por fragmentos. Y entonces que había llegado a su final el tiempo de suponer y de andar a tientas, porque los profetas hablaban de una forma y querían decir muchas cosas. Entonces en este tiempo final ha venido el Señor Jesucristo, quien ha traído la revelación completa de Dios. Le voy a dar un ejemplo. David entendía perfectamente quién era Jehová de los ejércitos. Cuando se para frente al gigante le dice: agarra la onda, ¿sí o no? Y entonces David era tremendo guerrero y entendía a Dios como guerrero, y lo consultaba para la guerra, para la pelea. Y entonces cada persona en su tiempo fueron conociendo a Dios, lo fueron revelando, pero por fragmentos. Así que la intención de esta carta, quien la escribe, es compartir con los hombres la revelación que vino a la vida de quien escribió la carta a los hebreos. Y entonces él entiende quién es el Señor Jesús, pero lo hace de una manera fenomenal. Entonces, hermano, fíjese cómo todo tiene que ver con la revelación. Alguien dice: yo creo en Dios, y van y compran un cuadro que no sabemos de dónde lo sacaron. Si el Señor Jesucristo dicen que era de cara redonda, y él hacen de cara ovalada, así finita como la que yo tengo. Tantos días. Y entonces en su revelación dice: este es mi Dios. Y luego hacen una cruz de madera de esa que está toda polillada y dicen: yo creo en esto. Es su revelación. Y entonces usted y yo, hermano, cuando nos presentamos y nos paramos frente a una mesa y dice: hay que dar gracias a Dios por los alimentos, se para y le dice: Señor, tú eres el creador de todas las cosas, y en este momento te damos las gracias porque has hecho llover sobre justos e injustos, y ahora el campo recibe tu bendición. Tú oras con esa revelación. Ahora te damos gracias, aunque sean verduras. No se escucha. Entiende el escritor de Hebreos quién es el Señor Jesús, pero lo hace en una revelación impresionante, como en la mañana creo yo que así fue. Entonces ahí le va. Él dice que con el Señor Jesús Dios vino a la humanidad a través de la revelación del Hijo, que trae el conocimiento de su misma persona. O sea, el Dios guerrero que está en el Antiguo Testamento, ese ya no está revelado así. Ahora dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿quién? Para que todo aquel que en él cree. Esa es revelación. Eso es lo que trae el Señor Jesucristo. ¿Están ahí, hermano? Entonces, si usted y yo estudiamos esto, nos damos cuenta que el escritor está diciendo que la eternidad, lo que no se puede explicar, ahora ha invadido el tiempo y ya no es como antes. Ya no es como antes. La misma profecía no es como antes. Hoy es diferente. Entonces hay una comparación del Señor Jesús con los profetas, que los judíos creían de esta manera, que los profetas estaban en los planes secretos de Dios. Y entonces, hermano, usted y yo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios tiene un modelo. Cuando fueron a pedirle rey a Samuel, Samuel estaba desconcertado, y viene Dios y le dice: ¿qué crees que no te desecharon a ti? Dice: sino a mí me desecharon para que no reine. Porque el modelo de Dios revelado en un inicio era con profetas y con los sacerdotes. Era la manera en que Dios
se revelaba a los hombres, pero quieren rey, y entonces ahí les presentan a Saulito. Entonces fíjese, hermano, cómo los judíos entendían esto, que Dios hablaba por medio de profetas. Así que vamos a la primera cita. Vamos al profeta Amós, que ya me lo pasamos para allá. Dice el versículo 7. Fíjese cómo habla. Dice el profeta, dice: porque no hará Jehová nada, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos. Eso era lo que estaba ahí. ¿Qué venía a ser el profeta? Un intérprete de la voluntad de Dios. Y venía y hablaba y decía: Dios dice así. Por eso ellos profetizaban y decían: así dice Jehová. Y soltaban la palabra. ¿Qué son los profetas? ¿O qué son los profetas? Son la boca de Dios. Ahora, hermano, nosotros predicamos la profecía, y quien abre la palabra viene a representar un profeta, porque lo que se va a exponer es la palabra de Dios. Dios usa bocas. Y entonces a los profetas los usaba como instrumentos para revelar a la humanidad lo que Él quería. Antes de que viniera la destrucción, Dios les decía: si el problema es y pido su arrepentimiento. El problema se llama idolatría, se llama desobediencia, y pido su arrepentimiento, y ellos ya sabían si lo hacían o no. Entonces, hermano, así pasó en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que ser bien inteligentes para no revolver los dos testamentos. O sea, de repente usted le quiere aplicar la Biblia a alguien y le saca la ley, ni Moisés la cumplió. Él escribió y ni Moisés la cumplió. Viene el Señor Jesús y lo simplifica y dice: ¿cuál es el primer grande mandamiento? Dice: amarás al Señor tu Dios sobre todo, y luego amarás a tu prójimo, dice. Esa es revelación, están ahí, hermano. Entonces, era la manera de que hacían los profetas, interpretar lo que Dios decía, lo que Él quería. Y uno debe de entender que para que sea efectivo, hermano, nuestra vida, nosotros tenemos que revelarles a ustedes, al pueblo, lo que Dios quiere. Y debe de ingresar la palabra de Dios a tu espíritu, no a tu mente, no a tu corazón. Fíjese, hermano, por ahí va a pasar, pero debe de llegar la palabra a tu espíritu, hermano, para que tú entiendas, porque Dios se conecta con el hombre en esa área. Entonces pasa la palabra por los espíritus, por las mentes, por los corazones, entiendes la voluntad de Dios y tú te levantas a obedecer. No está tan difícil esto, dígame que no. ¿Qué vio el autor de Hebreos? Dice que la revelación de Dios primero la transmitieron los profetas, lo hicieron de muchas ocasiones, de muchas formas. Versículo 1, por favor, estamos ahí, 1:1 de Hebreos. Ahí está, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, les hablaron a los padres por medio de ¿quién? Entonces ahí están las dos palabras, polímeros y polítropos, que tiene que ver de muchas formas. Entonces vamos a ver dos situaciones a considerar. Me dicen, por favor, cuando sean las 3:30. Bueno, que venga el del piano a 5 minutos antes. Número 1, hermano. La revelación de los profetas tenía una grandeza multiforme que lo hacía tremendo. No había ley, no había, hermano, una sociedad bien organizada como hoy. Hoy, mal que bien, tenemos la democracia. Mal que bien. Había dos gobiernos. El autoritario, llegaban los romanos y decían: estos no obedecen, mátalos. Y aquí hay democracia, aunque pierda usted sus derechos políticos. Digan como yo, ni me importa. Me imagino que le dijeron: perdieron sus derechos políticos, nosotros seguimos alabando a Dios, se dice. De edad en edad los profetas habían hablado siempre al pueblo con un propósito. Usted puede oír hoy cómo han distorsionado la profecía, que empiezan a decirle: Dios me dice que este año será tu año, y el auto amarillo con 2 puertas, Dios te lo va a dar. No. Ahí uno le pide un coche a Dios, el que esté a mi alcance, y dice: Señor, que me sirva y bendice aquí, y te damos la gloria. Si es amarillo, rojo, ya. ¿Sí o no? Fíjese, hermano, sucedía en ese tiempo que esa revelación era fragmentaria y había que presentarla a como ellos la entendían los profetas. Entonces se debe de entender esto, que como estamos en el tiempo hay limitaciones. Usted y yo como 2 de la tarde vamos a salir, no se espante, de las 3:30,
vamos a salir de aquí, vivimos en el tiempo, y entonces siempre el tiempo ha regido a los hombres. Entonces fíjese, hermano, cómo los profetas tenían que entender lo que Dios les hablaba a ellos y luego transmitírselos al pueblo. Primero, como Dios les hablaba a los profetas, y luego Él les tenía que decir, así dice Jehová. Cuando usted lee, hermano, vamos a pasar los días viernes al profeta Amós en un par de semanas. El profeta Amós trae una exhortación y es una llamada a la justicia social. Ya me estoy metiendo en problemas, vamos a meter ahora en problemas el miércoles. Habla de la justicia social y Dios le dice que han oprimido al pobre, a la viuda, al huérfano, que han robado, y el profeta lo entiende y así predica. Usted puede ver al profeta Isaías que captó la santidad de Dios. Él, hermano, tuvo tremenda visión donde dice que está en el cielo y que cuando hablaba Dios temblaba todo, vibraba todo, y dice que vio ángeles, que vio serafines, y de eso él transmite la santidad de Dios. Bueno, más fácil Oseas, que ya lo vimos. Oseas inicia su profecía partiendo de su propia y amarga experiencia familiar. ¿Qué le pasó a Oseas? Se enredó con una prostituta, si lo ha leído, y esa mujer lo engañaba una y otra vez. ¿Y sabe qué comprendió Oseas? Que los hombres así somos con Dios, así somos de infieles. Y entonces Oseas entiende la misericordia y el amor y el amor perdonador de Dios. La mujer de Oseas, Gomer, así decía, así es el pueblo de Israel. De esa experiencia él lo transmitía. ¿Están ahí, hermano? Cada de todos los profetas que hay, de su propia experiencia de vida, Dios lo usaba para mostrar una verdad. Cada profeta captó un fragmento de la verdad de Dios. Y entonces ningún profeta abarcó la totalidad de lo que tiene que ver con la verdad. Pero cuando viene el Señor Jesús es diferente. Él no trajo lo fragmentario, Él trajo la verdad. Por eso Él se dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, ¿y qué? Y que nos disculpe el hermano Jesús Adrián, y diga, y nadie. Es que dice, es que es el mismo Dios de los católicos y de los musulmanes. Los católicos son unos ignorantes y los musulmanes están locos. Nadie va al Padre, dice, es el mismo Dios. No es que todos los caminos llevan a... Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede aplaudir en esta tarde? Él es el camino, la verdad y la vida. Ni siquiera Cristo traía lo más nuevo. Él es la verdad total. Cristo es la revelación. Cristo es la sabiduría y el conocimiento. En Él, hermano, cuando viene Cristo, Dios mostraba, hermano, no algún aspecto del carácter de Dios, sino la totalidad de su ser, que Dios es amoroso. ¿Verdad que dice que encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio, verdad? No dice se oyó, se supo, un run run, no. La llevaron, la estaban acusando, y cuando la ve, ¿qué le dice? ¿Ve y qué? No peques más. Si bien era aplicado la ley, también tenían que haber apedreado al tipo ese, ¿sí o no? Porque él vino a mostrar Cristo, el amor completo de Dios. Los judíos vinieron distorsionando con su religión la ley. Dios nada más puso, hermano, el decálogo, y con eso el Señor Jesucristo dijo: con eso, haz eso y vivirás. ¿Siguen ahí, hermano? Número 2. Los profetas usaron muchos métodos. Casi siempre usaban la palabra: así dice Jehová, así dice Jehová, así dice el Señor. Y cuando ese método fallaba, usaban la acción dramática. Hoy la iglesia posmoderna lo llama actos proféticos y dice: traigan una piedra y la vamos a ungir, y traigan esto porque Dios así dice. Ellos le llaman actos proféticos. Los profetas
cuando no le estaba funcionando la palabra, le entraban a lo dramático. Mire, vamos al primer libro de Reyes. Tenemos un Dios, hermano, pero poderoso. No lo podemos describir de lo grande que es. El primero de Reyes, capítulo 11. Qué bueno que vino con tiempo. Todo se amontonó, hermano, pero ya llegó. 11:29. Fíjese cómo este profeta hizo una acción dramática. Versículo 29. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam se partió el reino, Salomón, el hombre más sabio, apostató. Entonces Jeroboam era uno de sus generales. Dios le dio el reino, dice, el reino de Jerusalén. Dice: saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa, ¿cómo dice? Nueva. No era una capa vieja, era una capa nueva, porque la profecía hay que desbaratarla. Y estaban ellos dos solitos, ¿en dónde? Sin hacer tanto show. Dios le dijo: ve, con esa es la palabra, solito. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, sobre sí, la rompió en cuanto. Entonces imagínense, si tengo una palabra, agarrarle aquí. ¿Cuántos pedazos? 12. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré, dice, ¿cuánto? Le estaba dando 10 tribus. Dice: y él tendrá una tribu por amor a David, el otro, el que era el hijo de Salomón, Roboam. Dice: por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido. ¿De qué dice ahí? Nada más les dieron Judá y Benjamín. Entonces ellos hacían ese tipo de acciones dramáticas. Vamos a ver otra cita en Ezequiel. Todos ellos, los profetas, hicieron ese tipo de dramas para ser bien específico y que nunca se le olvidara. Se imagina a ese que le dijeron: ¿cómo me atoró el profeta ahí? Traía una capa nueva porque el reino era nuevo y la cortó, dice, estaba nuevecita. A ese Ezequiel le tocaron unas cosas tan fuertes. Hay un pasaje donde Dios le dice: vas a tener que comer excremento humano. Y tuvo que decirle: Señor, no. Dice: pues lo voy a cambiar por de animal, pero ahí lo vamos a parar. Se le va a ir el hambre. Dice: iba bien padre la palabra y todo, pero había que hacer esos actos. Dice el 5 de Ezequiel, versículo 1, dice: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, o sea, un cuchillo filoso. Toma una navaja, ¿de qué dice? No cualquier navaja, tienes que tomar una para rasurarte. Y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, y toma después una balanza de pesar y divide, ¿qué? Era lo que tenía que hacer. Dice: una tercera parte la quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esta esparcirás al viento. Dice: ¿y qué? Yo desvainaré espada en pos de ellos. Así era como hablaban. Dice: tomarás también ahí unos pocos de número y los atarás en la falda de tu mano. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá fuego para, dice, A toda la casa de Israel. así hablaban ellos. Profeta, hermano, tenía que usar métodos humanos para transmitir la revelación, que ellos habían comprendido la verdad de Dios. Simplemente cuando Ezequiel muere, su esposa ahí en el 24, dice que se ve que la quería mucho. Dice que le dice: hijo de hombre, dice, ata tu turbante, porque quito de golpe el deleite de tus ojos. O sea, o le gustaba o la quería mucho, o las dos, todo el paquete completo. Y dice que en la mañana murió su mujer y en la tarde fueron los hermanos. Dice: no nos vas a decir qué quiere decir esto que te está pasando, discúlpanos, te duele mucho, pero queremos la palabra. Entonces, hermano, usted y yo, cuando usted y yo vemos la vida y la obra del Señor Jesús, cuando usted y yo, hermano, lo vemos, Él era diferente en la manera de revelar a Dios.
Dice que sanó a uno que tenía una mano seca. Dice que estaba predicando en una sinagoga y le dijo, ponte en medio. Y dice que se enojó el de la sinagoga y le dijo que por qué lo había sanado en día de reposo. Y le dijo, hipócrita, se cae uno de tus animales a una zanja y vas y lo sacas, ¿sí o no? Pues sí, porque él revelaba a Dios de una manera poderosa y amorosa. Dice, mi padre hasta hoy dice, trabaja, no importa, el día de reposo no fue hecho por él, es para ustedes. Él trabaja, él está ocupado, hermano, él está en todo el lugar donde él se le ha invocado. Lo hemos invocado para adorarlo, pero sabe, si hay alguien ahorita que dice, hermano, mi necesidad ahorita me rebasa, uno le dice, Señor, te venimos a adorar, pero él tiene misericordia. Eso hacía Cristo. Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre, dice, y hace tanto tiempo, dice, que estoy con ustedes y no me habéis reconocido. Así mostraba el Señor Jesucristo a Dios. Él mismo es así de amoroso. Dice, ¿verdad? Que unas mamás, se imagina, vieron al Señor Jesús, un hombre extraordinario, por decirlo así. Dice que llevó a los niños para que los bendijera. ¿Y qué dijeron los discípulos? Tras del árbol. No. Los que deben de largar ahorita son los celestiales. Dejar los niños venir ¿a qué? Y no se los impidan, no es nada que digan, cuidadito, y se paran en el templo, cuidadito. Porque de los tales es el reino. Así que si hay alguien que tiene asegurado el asunto, son ellos. Ellos lo tienen asegurado. Los pecadores como nosotros, ahí andamos cayéndonos y levantándonos, pero ellos, hermanos, lo tienen seguro. Esa es revelación. Los profetas tenían que usar métodos porque a veces no lo entendían. Dice, ¿de qué se trató la predicación? Ahorita nos están grabando, ya si a alguien le interesa lo ve, si no le interesa dice, ay, ni mi problema. Siguen ahí. La revelación de Dios en el Señor Jesús es completa. Enseña el plan de Dios del Salvador. Cuando Él llega, el Señor Jesús, Él es, hermano, la consumación de cuando le dice a la mujer, aquí que voy a poner enemistad entre tú y la serpiente, entre el diablo y la descendencia tuya de la mujer, lo va a derrotar. Esa es revelación. Viene de ahí, de Noé, viene Sem, y viene toda la línea desde Adán, hermano, a cuando llega el Señor Jesús y se para en el templo y se encuentra en las Escrituras y dice, hoy se ha cumplido. Él es Cristo, hermano, quien nos trae la revelación completa de Dios. Decían, ¿verdad? En ese tiempo decían, los profetas son amigos de Dios. A Abraham, Dios le dice, mi amigo para siempre. El Señor Jesús es otra dimensión. Él no es el amigo de Dios, Él es su hijo. Cuando Él se va a bautizar, fue y se formó. Y cuando lo encuentra Juan, le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, tú cállate. Se va a cumplir toda justicia. Y cuando Él se bautiza, el Padre no dijo, ese es mi apóstol. Ya ven que ahora todos son apóstoles. Ese es mi profeta. Ya ven que hay que darles el título, si no se ofenden esos tipos. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Este es otro nivel. Los profetas captaron una parte del Espíritu de Dios, pero el Señor Jesús es el mismo Espíritu de Dios, porque cuando se va, se está despidiendo, le dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de Dios. Dice que es el Espíritu de Cristo, dice en Romanos. Estamos ahí en Hebreos. Ve, hermano, lo que tiene la palabra. Hebreos 1. Yo leo versículo 1, usted lee versículo 2. Ya está, dice el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2, por favor. En estos postreros días nos ha dado el Hijo, a quien es de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos no tenía la intención de darles una tranquiza a los profetas, pero se la llevaron. Juan el Bautista le dicen, oye Rabí, el que está allá hace más que tú. Dice, no, yo me bajo del ring. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Grande es él, dice, él es el esposo, él tiene a la novia.
Así que mi gozo está cumplido. De baja él. Ahí no lo ponga nadie, lo pongan con el Señor Jesús, ni con Moisés, ni con Abraham. Él es, hermano. Vea que aquí los discípulos, mira qué piedras en el templo. Allá no son tabiques, eran piedras. Y le dice, uno mayor que el templo está aquí. No tiene la intención de darles una tranquiza, pero se las da. Eso está bien padre. Es cuando dice, no vamos a hablar del Papa, pero ahorita le vamos a echar tierra. De por sí que los argentinos son insoportables, ¿no? Él lo que quería presentar es la supremacía del Señor Jesucristo, porque grande solamente es Él. Aquí está, hermano, la transmisión que agarra el autor de Hebreos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y le dice, la consumación de la revelación es el Señor Jesús. Entonces la carta se llama a los Hebreos porque está dirigida ¿a quién? A los hebreos. Es para los hebreos, no era para los gentiles. Era para demostrarle a los hebreos cómo está el Señor Jesús en cada libro de las Escrituras. Así que Dios, hermano, en su plan, en la manera de completar el plan, por decirlo así, la revelación viene y la trae el Señor Jesús. Vamos ahí, hermano. Vamos a pasar al versículo 3, si no nos vaya a agarrar el arrebatamiento aquí. Todos, el cual y es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay una palabra ahí que se llama paigasma, que quiere decir la gloria de Dios, y apaigasma dice es tremendo resplandor. O sea, el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios entre los hombres, y lo trata de describir y con una palabra en griego que se llama carácter, que Él es la misma esencia de Dios. La palabra carácter, no carácter, quiere decir sello, y la impresión, una impresión como un sello en un papel. O sea, en otras palabras, Cristo es el papel y es el sello de la reproducción exacta de quién es Dios. Entonces dice aquí que el Señor Jesús es la misma esencia de Dios. Quiere decir que es la perfecta imagen de Dios. Mire, hermano, yo me opongo a algo. Discúlpeme si lo ofendo. Ya le dije que la Biblia no se lee como si estuviera usted leyendo chistes para contar, o el Condorito, o el Capulina. Usted lo lee, hermano, porque es la palabra de Dios. Y la otra, hermano, que no me gusta es que digan Jesús. A los niños, para no complicarse, está correcto. Pero para usted y para mí es el Señor Jesús, hermano. Y usted dice, Jesús es mi amigo, porque así dice, mire, mejor hágase el hijo o el siervo. Porque Él es su padre, hermano. Entonces estamos ahí en el versículo 3. Están describiendo al Señor Jesús, que es la imagen perfecta de Dios. Dice la primera parte del versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? El Señor Jesús, hermano, es la imagen y la sustancia de Dios. Cuando tú, hermano, tú ves la Biblia y Él resucita, se acabó Jesús, porque Jesús es nombre de hombre. Usted imagínese, tenemos muchos aquí, ahorita no vino el Chucho. Llegó un día el maestro albañil, se vino a buscar a Jesús. Pásale, veniste al lugar correcto. Me dice, no, dice al carpintero. Dice, también es carpintero, pero se llama Jesús. Puras coincidencias. Diga Jesús solamente. Igual allá se llama Josué Manuel, y me dijo, discúlpame, nada más hay uno. Déjese lo digo así. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo es exactamente cuando usted mira una impresión, una fotocopia, y la ve usted exactamente del original. Hay muy buenas impresoras que salen los documentos igualitas. De hecho, cuando usted saca una fotostática de un documento oficial, el impresor está obligado
o a aumentarla o a reducirla. Usted va y saca su licencia y le dice, ¿la voy a aumentar o a reducir? Entonces, cuando usted tiene una buena impresión, usted ya no sabe cuál es el original y cuál es la copia. El Señor Jesús está igualito al Padre. Cuando usted, hermano, dice, yo conozco al Señor Jesús, pero lo conoce y lo obedece, entonces dices que así es Dios. Así es Dios, hermano, Él no se complica. Entonces, hermano, la gloria original le pertenece al Señor Jesús. En Él, usted y yo hemos encontrado la revelación maravillosa de cómo es Dios. Entonces, hermano, usted, cuando le dicen, ¿conoces a Dios? Pues dígale la verdad, dígale poquito la verdad, que es muy grande. Es impresionantemente grande nuestro Dios. ¿Cuántos años? Mire, si quiere presumir, dígalos. Pero sabe, hermano, hágase pequeño, porque nuestro Dios es muy grande. Cuando usted ve al Señor Jesús, usted ve con claridad la gloria de Dios. Y usted no ve, hermano, como la gloria que a veces la describe, que dice, si cae la gloria de Dios, te vas a caer y te vas a morir. No, 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 hermano. La gloria de Dios es el Señor Jesús. Usted puede ver la gloria de Dios, cómo viene el Señor Jesús a servir a los hombres. Dice que su vida vino a dar vino a buscar y a salvar, dice lo que se había perdido. Vino a servir a los hombres, vino a amarlos y por último morir por ellos. Esa es la gloria de Dios. Cuando dicen, vamos a hablar de la gloria, dicen, no, es que te puedes morir. La gloria de Dios, diga, es Cristo. Cristo, hermano, viene y nos comparte de la gloria de Dios. Y dice la Biblia, diga, Dios es amor. Cristo es amor. Porque de tal manera, estamos ahí, hermano, esa es revelación. ¿Qué lo hacemos en grande, hermano? Y queremos impactarlo. No, 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 hermano. Si usted y yo, hermano, somos especialistas en conocer esta parte y hacerlo sencillo a la vez y decir, hermano, es que el Señor Jesús es Dios y está revelándote a tu vida y quiere que le conozcas. ¿Por qué cree que damos tantas gracias por tener este libro? Porque nos revela el amor de nuestra vida. Nos revela al que te amó, al que te aguanta, hermano. Dios te aguanta, ¿a poco así? Sí. Job le dijo a Dios, maldito el día en que yo nací. Usted le ha dicho eso y Dios lo aguantó y dijo, ay, está bien. Está un poco sacado de onda porque perdió la bolsa de allá de esa zona y perdió todos sus bienes. Hasta que Job dijo, voy a poner mi mano en mi bocota, dice, porque amó a lo que no entendió. Hasta que Dios se le revela. El imperio número 2, el imperio programado, le pertenece al Señor Jesús. Estamos en el versículo 3, la segunda parte, y dice así: Él es quien sustenta todas, ¿qué? Las cosas. Cristo es Dios, Él sustenta, ¿qué? Las cosas con la palabra. Todas. Él sustenta, ¿cuánto? Todas. Por la palabra de su poder. Eso es grande, hermano. Que usted entienda y que sepa que hoy Dios es capaz de permitir, según era tormenta la que llegó por el sureste, según era tormenta, ¿se imagina si es un huracán? ¿Cayó agua hasta acá, sí o no? Sí. Ahora está todo mugroso las trancas, me van a criticar, está mugroso por eso. Ese es poder, porque sustenta a Dios su creación, metió agua, hermano, de una manera poderosa. Muchos no lo entienden, pero falta agua en las presas. Muchos meses no cae agua, entonces los hombres hacen presas y Dios la trae. Él sustenta todas las cosas. ¿Qué más hace el Señor Jesús? El Señor Jesús es la acción creadora, le pertenece a Él. Dios, hermano, todos sabemos y reconocemos y somos creacionistas y nos podemos leer otra vez el Génesis 1 y el capítulo 2 de ver cómo Dios dijo que fue la mañana y la tarde del día primero, segundo, y fue haciendo todas las cosas para meterlas aquí al planeta y hacer el universo. Y entonces, hermano, usted se da cuenta hoy con este tiempo que Cristo es el heredero del universo. Mire, hermano, yo sé que usted y yo
Nos gozamos por tener un lugar donde vivir, ¿sí o no? Yo le llamo el búnker. Encontró la esposa ahí, búnker, ¿dónde es? Es el centro de operaciones, aquí. Y te gozas por tener una casa chica, grande, pequeña, extra chica, extra grande. Te gozas y luego dices, wow, mi casa, 100 metros, 200 metros. Señor Jesucristo es el heredero del universo. Colosenses capítulo 1. La va a aguantar unos minutos ahí, ya se quiere ir, porque esto todavía se va a poner mejor. ¿Quién dice? Amén. Es un Dios grande. Nos gozamos, por eso lo alabamos, le damos nuestro tiempo. El tiempo es de nuestra vida, nuestras fuerzas. Él es creador y sostiene al mundo. Dice Colosenses 1, versículo 15. Ya está. El apóstol Pablo, describiendo a Cristo, dice: Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas ¿qué? Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19, por favor. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre. Diga, Él sustenta todas las cosas. Pero le vamos a subir el nivel, va a aguantar. No solo las creó el Señor, hermano, porque eso ya es poderoso, sino las sustenta. A nosotros Dios nos sustenta de todas las formas posibles. Usted y yo tenemos salud, no porque usted coma como yo frutas y verduras todos los días. Eso ayuda bastante. Cuesta trabajo luego leer ahí cuando dicen del profeta Daniel que comieron verduras. Ahí me dicen, ni se pareces a él. Dios está ocupado, hermano, nosotros, de sostenernos. Se ocupa, hermano, ya nos creó, nos sostiene y ha estado ocupado en las necesidades. Cristo le dijo a las personas, dice, hombres de poca fe, porque los pajarillos no trabajan y comen, las flores no trabajan y las visten. Eso es poder, eso es sostener. Dice, ustedes hombres de poca fe, dicen, si no trabajo no como, ¿sí o no? Y eso es mentira, se lo aseguro. Porque si Él dijo que Él, hermano, claro, obviamente va a decir el que no quiera trabajar, que no coma. Pero por una rachita, hermano, usted no se queda sin comer, porque Él lo sostiene. Pero vamos a subirle el nivel. Si nosotros vemos y dice hay 7.500 millones de personas que Dios de una u de otra manera lo sostiene. Y le voy a decir como algo sencillo, el agua. Dicen es que el calentamiento global, se están deshielando los polos. Dios tiene agua en todos lados. Entonces los hombres, cada día hay más, cada día se necesita más agua. Dice es que por eso antes no había estos huracanes, porque Dios ingresa agua a los países, pero no lo hace como tú quisieras. Vamos a conectar una bomba aquí. No. Dios tiene poder. Entonces se ocupa de los 7.500 millones de los hombres, se ocupa. Pero yo creo que hay más animales que hombres. O sea, de los animales hay millones y millones. Dios se ocupa de que el universo funcione. Usted no va a decir, no, es que ahora sí el sistema solar se movió y ya me lo chocaban dos planos. No. Sí, tenemos un Dios poderoso. Usted, hermano, cuando hace calor, parece que el Señor creó ahí en el sol. La semana pasada impermeabilizamos la casa, por eso estamos así medio doraditos. Y entonces hizo un calorón el miércoles y la negrita se puso colorada. Yo dije, van a pensar que tengo una cámara de bronceado los hermanos, porque como saben que estoy bien bendecido. Hacía un calor.
que uno decía, ese sol parece que lo creó ayer el Señor, tiene una potencia. Job 38. Él es el que sustenta todas las cosas. Eso es grande, hermano. Por eso cuando tú y yo estamos con cositas así, hermano, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la confianza que dices que me tienes? Si Él se ocupa, hermano, de las cosas que tú y yo ni nos imaginamos. Job, usted conoce la historia. Le viene una prueba, el enemigo mete su cuchara y dice, tiene tanta confianza Dios en Job, y le dice al diablo, haz lo que sea, quítale esto menos su vida. Y cuando llega la enseñanza, después de unos meses, Job revienta. Usted ya está estado en prueba, ¿sí o no? Revienta al viejo o la hermana, para que no se escuche bien. Revienta Job, y viene Dios y le hace 200 preguntas. Y Dios, hermano, le describe en esas 200 preguntas quién es Él. Usted puede ver que Él hizo todas las cosas en 2 capítulos, pero aquí está a detalle lo que Él hace. Nada más son unos cuantos versículos. Vea, hermano, lo que es poder. Job 38 dice así, versículo 28. Le está hablando a Job, dice, ¿tiene la lluvia padre? Una pregunta. ¿O quién engendró las gotas del rocío? Le pregunta. ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra allá en los polos y se congela la faz del abismo. Está haciendo su bodega. Dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes a tu voz? Que digan las nubes, la necesito de este lado. Necesito que lleven agua, dice ahí en el versículo 34, dice, para que te cubra muchedumbre de ¿qué? Dios transporta el agua, la saca, la evapora del mar y la lleva donde Él quiere. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Ustedes están parando tarde, le dicen los relámpagos, va rápido. Dice, y te dirán los relámpagos, ¿cómo? Oye, aquí estamos, ¿a quién quiere espantar? Ya dice a los de Iztapalapa que se paran tarde. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón dirigiéndose a los hombres? ¿Quién le dio espíritu e inteligencia a los hombres? Le está preguntando. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Y mira aquí cómo se ocupa de los animales. Dice, ¿cazarás tú la presa para el león? O sea, tú acercarás a lo que necesita comer. Él dice, ¿saciarás el hambre de quién? ¿Está preocupado usted por que le debe de comer a sus hijos? Dios está preocupado por darle de comer a ¿quiénes? A los leoncillos. Dice, cuando están echados en las cuevas, ni siquiera dice se fueron a trabajar y les fue mal. O que están en sus guaridas para acechar. 41, por favor. Póngase en pie. Eso es poder. Eso es poder, hermano, que Dios sostenga la creación, que te sostiene así. Por eso el tema hoy se llamó que Él tiene el poder para sostener la creación. Y tú eres parte de su creación. Por eso cuando me dicen, es que si no, no vas a tener salud, Dios la provee. Dicen, no, es que ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin comer, no. Porque Dios hace cientos de miles y miles y miles de cosas en el universo. Tenemos un Dios poderoso. ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauden ahí! Tenemos un Dios grande. Maravilloso es Él. Por eso le hacemos un homenaje y abrimos la palabra y le reconocemos. ¿Cuántos alaban a Dios?